Queridos amigos, la industria del automóvil china se está desplomando. Sí, aquella industria que parecía comerse el mundo, ahora más bien parece que se está comiendo a sí misma. Y claro, ya sé lo que muchos prochinos que habitualmente campan por los comentarios estarán pensando. Otro vídeo más de Visual Economic anunciando la hecatombe del gigante asiático. Profetas del desastre antichinos. Pero no, aquí nadie dice que China vaya a colapsar, ni realmente lo hemos dicho nunca. Lo que decimos en este vídeo es que su industria automovilística está en graves problemas y para prueba la siguiente cifra. Las ventas de coches en China en enero cayeron al ritmo más rápido en casi 2 años. Las ventas en el mercado nacional descendieron un 19,5% respecto al año anterior. Se dice pronto, pero la venta de coches chinos ha caído un 20% en el mercado nacional desde el año pasado. Y recordemos que el mercado nacional supone más del 80% de sus ventas. Es decir, 1 de cada 5 coches que se vendían en 2025 ya no se venden. La pregunta es, ¿qué demonios está pasando? Pues de entrada que los chinos están gastando menos dinero de lo que le gustaría al gobierno, y es que, como veremos adelante, muchos temen la inestabilidad económica del país y prefieren ahorrar a gastar en coches nuevos, pero eso no es todo. Otro dato particularmente preocupante es la caída de la inversión. Ya no es solo que esté cayendo, es que está incluso peor que los malos pronósticos. Para que os hagáis una idea, sin contar la época del COVID, estos meses han registrado la peor caída de la inversión en décadas. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en que, inevitablemente, la economía en general ha desacelerado hasta niveles no vistos en mucho tiempo. El crecimiento económico de China en 2025 será uno de los más lentos en décadas. Por supuesto, que China crezca menos de lo habitual no quiere decir que vaya a colapsar mañana. De nuevo, no estamos diciendo que China vaya a colapsar, pero sin duda tampoco son buenas noticias. Ahora bien, atentos al plot twist porque vais a alucinar. Porque, ¿y si os dijera que todo esto podría ser un plan orquestado por el propio gobierno? ¿Y si os dijera que Xi Jinping está haciendo caer la economía intencionalmente? ¿No me creeríais? Pues fijaos en la siguiente noticia. La caída de la inversión china sugiere que el impulso antiinvolución de Xi Jinping está dando sus frutos. Debemos evitar precipitarnos hacia una economía de burbuja, declaró Xi. En los últimos años, China se ha convertido en la madre de los coches eléctricos, de las baterías, de las placas solares, los drones, los robots, incluso de los medicamentos. En unos pocos años, el Made in China se ha apoderado de algunos de los productos de mayor valor añadido de todo el mundo. Pero esto es algo que seguramente ya sepáis. Lo que quizá no sabíais es que los propios políticos chinos no están muy contentos con esta situación y están girando el timón 180 grados. La pregunta es ¿por qué? Quiero decir, si por algo ha destacado el mandato de Xi Jinping ha sido precisamente por convertir China en la gran autarquía tecnológica. China lleva más de una década queriendo fabricar los mejores coches, los mejores drones, los mejores microchips y además quiere hacerlo sin depender de Occidente. Pero ahora, cuando finalmente lo ha conseguido, está cambiando completamente de opinión. Algo así como, bueno, ya tengo el premio, ahora volvamos para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno está derrumbando el castillo de naipes incluso a costa de dañar su propia economía? ¿De verdad todo esto forma parte de un supuesto plan maestro? Pues en este vídeo lo vamos a ver, pero hablando de asiáticos, hace unas semanas nuestro antiguo canal Visual Football fue hackeado por unos criptobros coreanos. Por suerte ese canal no funciona y las consecuencias no fueron a más, pero ¿cómo consiguieron los hackers entrar a esa cuenta? Pues a través de un ex colaborador que tenía acceso y fue víctima de phishing en su correo electrónico. Los hackers se hacen pasar por tu banco, compañía de teléfono y ¡pum! Sin darte cuenta consiguen todos tus datos. Ahora bien, ¿sabías que puedes protegerte gratis de esta vulnerabilidad? La solución está en Proton. Proton es la compañía por excelencia para proteger tus datos. No hay nada mejor. Es el software de correo y almacenamiento en la nube que garantiza que tengas el control de tus datos. Todo en una sola cuenta. Proton Mail te protege del phishing, te filtra los emails publicitarios y también te permite crear correos alias para registrarte en lugares no demasiado fiables sin tener que dar tu dirección de correo real. Pero eso no es todo. Con Proton Drive puedes almacenar archivos en la nube protegidos con cifrado de extremo a extremo. También puedes crear y editar documentos protegidos de forma colaborativa. Y te preguntarás, ¿por qué esto es tan útil? Pues porque si estás tratando con archivos sensibles como presupuestos o contratos confidenciales, digo yo que no querrás que se filtren a terceros. Y esto incluye inteligencias artificiales que usan tu información para entrenarse. Proton Drive te permite compartir estos documentos a colaboradores tuyos de forma segura, con contraseñas, encriptación y links expirables. Y todo ello con la tranquilidad
habilidad de recuperar ficheros, recuerdos y documentos importantes gracias a las copias de respaldo constantes. Pero es que aún hay más. A diferencia de otros proveedores como Google o Microsoft, Proton es el único servicio que protege tanto tus datos que ni siquiera ellos pueden acceder a los mismos y, por supuesto, tampoco se envían a terceros. Y cuando digo terceros también me refiero a los gobiernos. Proton tiene su sede en Europa, con leyes de privacidad estrictas y está fuera de la jurisdicción de Estados Unidos a la que están sujetas las grandes tecnológicas. Estas pueden entregar tus datos fácilmente. ¿Y queréis saber lo mejor? Que usar Proton Drive y Proton Mail es gratis. Solo pagas si quieres adquirir un plan más avanzado que, por ejemplo, te dé más almacenamiento. Así que no hace falta gastarte dinero. Puedes proteger tu email y archivos en la nube ya mismo con el link que te dejamos en la descripción y el comentario fijado. La historia de hoy, amigos, comienza con una reunión ultra secreta. Bueno, quizá no tan ultra secreta, pero la cuestión es que la élite política china se juntó para trazar el plan económico para el año siguiente. Y las cosas estaban mejor de lo esperado. Pensad que el país venía del COVID, de la crisis inmobiliaria, de la guerra arancelaria, pero por fin parecía que llegaba un año de estabilidad. Los informes sobre la economía decían lo bien que iba todo. El éxito de la industria, una inflación más o menos controlada, y oye, aunque algunos problemas como el del sector inmobiliario siguieran ahí, al menos otros, como el de los aranceles, parecían haberse salvado sin problemas. La manufactura china está en auge a pesar de los aranceles de Trump. La presión estadounidense no ha hecho más que consolidar la posición de su rival como la fábrica indispensable del mundo, elevando su superávit comercial por encima del billón de dólares. La principal amenaza para la economía china era la guerra comercial de Donald Trump, pero resulta que Pekín ya llevaba varios años preparándose para un choque como este contra Washington, y se preparó de la siguiente forma. Si Estados Unidos se cerraba al comercio, como al final ha acabado pasando, China empezaría a comerciar más con otros países. Y, bueno, dicho y hecho, fue justo lo que sucedió. África está importando un 25% más mercancías chinas que hace un año. El sudeste asiático importa casi un 15% más y la Unión Europea un 7,5%. Además, podríamos decir que Donald Trump ha conseguido lo contrario de lo que originalmente se proponía. Y es que su guerra comercial ha dejado un elemento muy claro. Los Estados Unidos ya no son un socio fiable. El presidente republicano quería resucitar la industria americana, pero en su lugar el resto de países del mundo le han dado la espalda y se han acercado a China. Y no hay mejor ejemplo de ello que lo que vimos hace muy poco en el foro de Davos con Macron. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies, and not just to export towards Europe some devices or products which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the one being produced in Europe. Al fin y al cabo, ¿quién querría comerciar tanto con un socio tan volátil como Donald Trump? Si subes los aranceles, está claro que todas las empresas van a buscar una alternativa en otro país. De esta forma, China ha conseguido su mayor récord de superávit comercial en toda su historia. Hablamos de más de $1 billón hispano de dólares, pero es que eso no es todo. China es un país inmenso, así que las comparaciones con países menos habitados son algo confusas. Lo verdaderamente interesante para ver cómo va la economía china es comparar la evolución dentro del mismo país, y aquí las cifras son todavía más sorprendentes. Este superávit que he mencionado no es solo que sea súper grande en términos absolutos, es que se ha duplicado desde finales de 2020. ¿Y qué significa todo esto? Pues significa que es normal que la élite política china, en aquella reunión que mencionábamos antes, no se estuviera preocupando demasiado. ¿Verdad? Pues amigos, no vayamos tan deprisa. Recordad uno de los datos con los que hemos empezado este vídeo, la inversión. Está cayendo. En concreto, y dejando fuera la pandemia, la inversión en activos fijos experimentó su peor dato desde el año 1998. Vamos, es que ni siquiera había salido al mercado la PlayStation 2. Y aunque es cierto que parte muy importante de esta caída se explica por el dañado sector inmobiliario, las manufacturas tampoco están pasando por su mejor momento. De hecho, la inversión en la industria está creciendo a un ritmo bastante más lento que hace una década. Y eso que es justo cuando China está apostando más por la tecnología de alto valor añadido. Ahora bien,
¿Realmente podemos fiarnos de estas cifras? Ya sabemos que la estadística china es tan transparente como la carne de burro. Y es que sin entrar en detalles técnicos, el gigante asiático es uno de los pocos países relativamente desarrollados que no publica trimestralmente los datos de inversión de acuerdo a las reglas del FMI. Además, el propio gobierno central sabe que las estadísticas no son demasiado fiables. De hecho, hasta hace muy pocos años siempre publicaba un dato de PIB más pequeño que la suma del PIB de las provincias, porque sabía perfectamente que los gobiernos provinciales estaban falseando los datos. Ahora bien, en este caso concreto, resulta que la cifra de inversión es tan pero que tan mala que, aunque no sea precisa, claramente indica que la inversión real no está pasando por un buen momento. La cuestión ¿es esto un fracaso estrepitoso? ¿O es precisamente lo que buscaba el Partido Comunista Chino, como decíamos al principio, en una especie de plan maestro orquestado? Pues simplemente fijaos en lo que dice Xi Jinping. Xi advierte a los funcionarios que no busquen una expansión imprudente del PIB. Xi utilizó un lenguaje duro para pedir calidad en las ganancias económicas y enumeró ejemplos de irregularidades como parques industriales innecesariamente enormes, expansión desordenada de exposiciones y foros locales, estadísticas infladas y inicios de construcción falsos. Parece bastante claro que esto no es ninguna casualidad, que el gobierno buscaba activamente acabar con el exceso de inversión. Y es que, amigos, esta es la palabra clave en este vídeo: exceso. Si sois fieles seguidores de Visual Economics, seguro que sabéis de lo que estoy hablando. La economía china tiene un problema de excesos, de sobreproducción. Aunque ojo, porque este problema se ha exagerado hasta el infinito. A los gobiernos occidentales les encanta decir que China está arrasando con mercados como el del coche eléctrico porque empresas como BYD están produciendo por encima de la demanda. Algo así como si estuvieran haciendo dumping. Pero el problema de la sobreproducción no está en gigantes como BYD, sino en las miles de pequeñas empresas locales que ni venden en el extranjero, ni han sido, ni nunca van a ser rentables. Ahora bien, por mucho que ahora los occidentales se quejen, precisamente Xi Jinping y sus predecesores han sido los principales culpables de esta situación. El plan ha agravado aún más la mala asignación de capital dentro de las industrias cubiertas por la política. Si bien la política industrial promueve la asignación de capital hacia industrias de mayor valor agregado, también intensifica la sobrecapacidad entre las empresas dentro de esas industrias. China siempre ha tenido este problema, pero con la nueva ola de inversión en alta tecnología se ha vuelto todavía más grave. Así, después de un boom inicial, las ventas de automóviles cayeron un 8% en noviembre, el equivalente a 2 millones de vehículos. Y recordad lo que hemos visto al principio del vídeo. En enero, las ventas han caído hasta el 20%. ¿Pero queréis saber lo peor? Pues que este problema no es exclusivo del sector del automóvil. Hay otros sectores que están incluso mucho peor, y el mejor ejemplo es el de las baterías. Las baterías son el futuro, eso nadie lo niega, y China ha apostado muy fuerte por ellas, hasta el punto de que KTL controla más del 90% del comercio global. Eso sí, el sector también se ha llenado de montones de empresas ineficientes que arrastraban los precios a la baja sin aportar valor, metiendo al resto de las empresas en una carrera en la que nadie ganaba pero donde todo el mundo perdía. Y es que, para que os hagáis una idea, a pesar de que las baterías se demandan más que nunca, la industria de los fosfatos de hierro y litio lleva 36 meses seguidos perdiendo dinero, y sus fábricas solo funcionan al 50%. ¿Entendéis ahora por qué Xi Jinping quiere combatir todo esto? Para hacerlo va a tener que recortar la inversión, pero eso sí, la inversión que quede tiene que hacerla de más calidad. Y eso sí, ya de paso, más alineada con los intereses geopolíticos del Partido Comunista Chino. Así que bueno, podríamos decir que la caída en la inversión es algo así como una especie de victoria amarga para Xi Jinping. Ahora bien, no os penséis que este es el único reto al que se enfrenta la economía asiática. En los comunicados del Partido Comunista hay dos discursos que están presentes por todos lados. El primero es la necesidad de acabar con la involución, que es el nombre que le han puesto a esta competición empresarial con inversiones de mala calidad. Y el segundo, quizá más importante todavía, es mejorar el consumo doméstico, que como hemos visto, tampoco pintaba muy bien. La forma más rápida de medir la temperatura de los consumidores de una economía es mirar el crédito. Si el dinero fluye es porque la gente quiere gastar, y la gente gasta precisamente cuando cree que las cosas van a ir bien en el futuro. El problema es que el crédito chino hacia los hogares está creciendo a la mitad de velocidad que hace 5 años. Y no, esto no es por culpa de la pandemia. De hecho, esta caída solo se ha acelerado en los últimos años. Entre 2023 y 2024, el crecimiento interanual cayó del 12 al 10%, pero es que al año siguiente cayó del 10 al 6%. Y lo más importante es que la cosa no parece que vaya a ir a mejor, todo lo contrario. En noviembre, el Banco Central de la República Popular de China estimaba que los hogares se endeudarían por valor de unos 450.000 millones
millones de yuanes, pero la cifra real terminó bastante por debajo, tan solo 390. ¿Y recordáis cuando antes hemos dicho que los políticos chinos parecían muy tranquilos al hablar del rumbo de la economía? Pues a ver, una cosa es lo que dicen y otra muy distinta lo que luego hacen. Y es que si miramos las políticas concretas que están sobre la mesa, el déficit fiscal seguirá disparado. Las políticas para mantener a raya la deuda de las administraciones locales serán más agresivas y el mercado de la vivienda volverá a vigilarse más de cerca. Y es que, amigos, al mismo tiempo que Xi Jinping y compañía se reunían para discutir el rumbo de la política económica, Banque, el que en su día fue el segundo mayor promotor inmobiliario del país después de Evergrande, le pidió a sus acreedores que por favor le dieran otro año de margen para poder pagar sus deudas. Todo esto mientras la demanda doméstica sigue estancada sin que los bazucas financieros que se han ido aprobando estos años hayan logrado su objetivo de animar a los chinos a consumir más. Y si no, os pongo un ejemplo. Pekín ordena a los bancos chinos que presten a entidades estatales endeudadas. A ver. Espera, ¿no acabamos de decir que el problema es el consumo de los hogares? ¿Qué tienen que ver estas ayudas a empresas públicas? Pues en realidad, todo. China es uno de los países con una administración pública más endeudada del mundo, pero esa deuda no es del gobierno central, sino de las administraciones públicas. Durante muchos años, estas administraciones han hecho todo lo posible para fomentar el PIB y contentar a sus superiores políticos en Pekín, a cambio, eso sí, de crear un sistema financiero en la sombra muy pero que muy inestable. Y ahora el gobierno quiere desinflar esa burbuja, cosa que está logrando, o al menos sobre el papel, porque el 60% de la deuda problemática parece que ya está saneada, aunque eso sí, el proceso no ha sido precisamente barato. Ahora bien, ¿qué tiene todo esto que ver con los hogares? Pues resulta que muchas de estas empresas locales tenían facturas a deber con negocios privados, y ahora que sus finanzas están más sanas, el dinero empezará a fluir otra vez. Los negocios privados empezarán a cobrar, y sin el miedo al pinchazo de una burbuja de crédito, lo normal es que la economía vuelva a reactivarse de manera orgánica. Además, el gobierno ha adoptado otros paquetes de estímulo mucho más clásicos. Ya sabéis, ayudar para hipotecas, planes de empleo público, expansión del estado del bienestar, lo típico. ¿El problema? Pues que por ahora no está dando demasiados resultados. Los chinos no gastan más. El gobierno les da más dinero, pero en vez de gastarlo, lo ahorran, lo cual está llevando a la economía hacia la deflación, o quizá en el mejor de los casos hacia una inflación muy pero que muy pequeña. Y sí, ya sé que para muchos esto sonará fenomenal, la cesta de la compra más barata cada mes, pero a estas alturas supongo que no tengo que explicar que ningún extremo es positivo, que lo mejor es la estabilidad de precios, ni que suban ni que bajen. Y es que, amigos, no es ninguna casualidad que la Gran Depresión de los años 30 y la crisis del 2008 fueran recesiones muy deflacionistas. Esto ha hecho que muchos economistas pongan sobre la mesa que China debería apreciar su moneda. Esto es verdad que haría que las exportaciones tecnológicas disminuyeran, pero al menos haría que los hogares se animaran algo más a gastar. Y es que, según el índice Big Mac, que es algo bastante chapucero, pero bueno, es lo que hay, el yuan está valorado en un 40%, así que habría algo de margen para apreciarlo. Claro que esto chocaría de frente con las prioridades geopolíticas de Xi Jinping, así que, ¿qué queréis que os diga? Yo mejor esperaría sentado porque no creo que pase nada. Por suerte para los políticos chinos existe otra política que en este caso podría funcionar mucho mejor, o al menos sobre el papel. Una política que combate la deflación, que estimula el consumo y también la inversión tecnológica al mismo tiempo. ¿Adivináis de qué estamos hablando? Pues exacto, de bajar los tipos de interés. Y sí, los tipos en China son bajos. No obstante, han bajado muy poco en los últimos años, poco más de 100 puntos básicos en los últimos 5 años. Así que hay margen para bajarlos. Pero es que esto no es lo más llamativo. El mercado esperaba que la última rebaja fuera de 30 puntos básicos, pero el Banco Central solo bajó 10. ¿Por qué? Pues esto es un gran acertijo. El Partido Comunista Chino mantiene un control férreo de toda la banca del país. Claramente tiene los medios para coordinar una gran bajada de tipos, pero simplemente no lo está haciendo. Y es que, amigos, el principal riesgo de bajar los tipos es que eso puede disparar la inflación. Es algo así como una balanza. En un platillo está la actividad económica, tanto el consumo como la inversión a largo plazo, y en otro, la inflación. Si sube un platillo, baja el otro. Pero el problema es que ahora la balanza china está muy desequilibrada. La economía crece a un ritmo decente del 5%, pero el componente doméstico está hundido. Y al mismo tiempo, la inflación es tan baja que subirla podría llegar a ser incluso positivo, por lo que bajar los tipos parece una decisión bastante razonable. ¿No os parece? Pues sí, pero obviamente los políticos chinos no son tontos. Es decir, que tienen motivos para no hacerlo. Si no son más agresivos con las bajadas, es por algo. Y no es porque la situación esté tan controlada que no haga falta tomar medidas. La realidad, amigos, es mucho menos bonita.
El caso, amigos, es que una bajada de tipos podría provocar una fuga de capitales. Los activos financieros chinos se volverían menos atractivos. Y ojo, recordad que a pesar de que a Xi Jinping le encantaría vivir en una autarquía tecnológica, 1 de cada 4 yuanes que exporta fuera de sus fronteras se generan gracias a empresas de otros países. Pensad si no, por ejemplo, en la megafábrica de Tesla en Shanghai. Esos coches son chinos, sí, pero en cierto sentido también son estadounidenses. Y la cosa no acaba aquí. Ante una bajada de tipos habría un claro perdedor, que es el sistema bancario. Y no es que de repente al Partido Comunista Chino le importen los hombres con la corbata de Lu Yasui, que es el Wall Street chino, para que nos hagamos una idea. La cuestión es, ¿recordáis los problemas financieros del promotor inmobiliario del que os hemos hablado antes? La cosa es que el tema de la vivienda está lejos de solucionarse, así que el sistema financiero necesita un colchón para absorber las pérdidas provocadas por la burbuja. Y por si esto fuera poco, todavía hay un motivo más simple que explica por qué no bajan tanto los tipos. Se suele decir que la política monetaria es algo así como una cuerda. Puedes tirar de ella, pero no la puedes usar para empujar. O dicho de otra manera, la política monetaria puede enfriar una economía recalentada con un exceso de inflación, pero al revés no funciona. Y es que ya hemos visto que por mucho dinero que el gobierno entregue directa o indirectamente a los hogares, estos no se lo quieren gastar. Si Xi Jinping quiere que el consumo doméstico tenga un papel central en el crecimiento económico de los próximos años, tal y como no para de repetir, entonces no le queda más remedio que mejorar los fundamentales de la economía real, aunque eso, evidentemente, a veces choca con sus ambiciones geopolíticas. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Sabíais que la inversión china no está pasando por su mejor momento? ¿Creéis que el gobierno ha hecho bien en poner fin a la carrera de ratas entre empresas? ¿Creéis que veremos una política más ambiciosa para animar a los chinos a consumir? Pues podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. No olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.